Juan 10:14 lo vimos la semana pasada. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cierto? Decíamos que uno de nosotros, así como las ovejas en lo natural, que existen de diferentes tipos y necesitan un cuidado particular, cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, somos ovejas del Señor y necesitamos un trato particular de parte del Señor. Y Él lo hace de esa forma porque Él es el buen pastor. Así que decíamos que el Señor conoce nuestras debilidades y también conoce nuestras fortalezas. Porque el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Así que nos trata de manera particular. Y hablamos acerca de la oveja engordada, la flaca. ¿Cuál es la oveja engordada? La obesa, aquella que solo es conocimiento, pero nada de práctica. Y el conocimiento ha llegado a tal grado que la envanece. ¿Cuál es la oveja flaca? Decíamos, son los débiles. Aquellos que se han debilitado o están debilitándose a causa de que no vuelven a la palabra de Dios. No leen su Biblia, no la escudriñan, no ven en ella lo que Dios quiere decirles. Tampoco sacan tiempo para orar. Pero son cristianos y están dentro de una iglesia, pero no oran. Es más, no se congregan. Y así no tienen los ejercicios espirituales como práctica normal en su diario vivir. Entonces, hablamos también de la otra oveja que era la que se adelanta y después cuando ya todas las ovejas llegan ya ha enturbiado el agua, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Hoy quiero hablar de dos tipos de ovejas más. Una se describe en Ezequiel 34:21. Ezequiel 34:21. Dice, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Ezequiel 34:21. ¿Qué tipo de oveja estamos hablando aquí? Es la oveja conflictiva, hermano. Y así hay ovejas en el rebaño. ¡Qué conflictivas, hermano! Escuché a mis abuelitos decir una expresión: son como agua para chocolate. Hay personas dentro del rebaño así, hermanos, que se pelean entre sí, se empujan entre sí. ¿Por qué? Esto es producto del egoísmo. Entonces ahí lo está describiendo, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro. Son actitudes que tienen que ver con el egoísmo, tienen que ver con la envidia, con el celo. Y estas cosas salen a relucir, hermanos, entre nosotros muchas veces, entre el pueblo de Dios, y desata iras, pleitos, disensiones, contiendas. Mire, yo le doy gracias a Dios que cuando Dios nos sana, ya lo vamos a ver, cuando Dios trata con nosotros estas áreas, nos hace ovejas pacíficas. Y le doy gracias a Dios por las ovejas que nos ha dado a pastorear, ¿saben? Es una bendición, hermano. Uno las conoce a veces, ¿verdad? Sí, porque se conoce. Cuando van con esas actitudes dentro del rebaño y que se pelean con los demás y, hermano, y dice, es más, cornean. ¿Sabe qué es cornear? Por ejemplo, viene un toro, usted sabe que tiene cuernos, ¿cierto? ¿Por qué le tiene miedo a usted? Pues sí, porque me puede atacar, ¿verdad? Me va a cornear. Y las ovejas a veces se atacan entre sí también. ¿Cómo nos atacamos?
como estoy hablando para todos, pues, o sea, tenemos gente también, yo con mucho respeto lo estoy haciendo, pero tengo que decirlo, porque se dan estas cosas. Yo lo he visto, hermanos. Por eso repito, alabo a Dios cuando ya Dios está haciendo una obra en los corazones y vemos que de esa naturaleza pleitista que nosotros tenemos por herencia, ¿verdad? Por carácter, por temperamento, por lo que sea. Pero cuando ya eso va cambiando y nos volvemos pacíficos, qué bendición, hermanos. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero se pelean entre sí, se cornean, ¿verdad? Se atacan. Ahora, Santiago nos dice algo en el capítulo 3 con respecto a esa forma de atacarse. Con la lengua, pues, con las palabras. Con las palabras. Yo recibí a Cristo hace muchos años, pero yo recuerdo que en mis primeros años conocí a un líder que me dijo, él me contó que había tenido una dificultad en el lugar donde él trabajaba. O no recuerdo si donde él vivía, pero el punto es que tuvo una dificultad. Y entonces me dice este hermano, me estaba contando, y me dice, fíjese que no me quedó de otra de ir a sacar el corvo. Y entonces yo le tuve que decir, mire, ¿cuál es el problema? Porque yo soy cristiano, pero mi corvo no. Es cierto, yo no estoy inventando. Tremendo. Pero vean, Santiago dice, porque Santiago capítulo 3 y versículo 2. Vamos a leer del 2 al 5. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero ¿cuál es? El que no ofende en palabra. ¿A qué queremos llegar? Tenga cuidado. O tengamos cuidado cuando vamos a abrir la boca para hablar de otra persona. Porque podemos ofender. Y dice, si no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren el poder que tiene la lengua. Y sigue diciendo el apóstol Santiago, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es como ese timón, ¿sí? Es como ese freno en el caballo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mis amados, los pleitos por lo general, ¿dónde comienzan? Usted ve dos personas que van uno va en un vehículo, otro va en el otro. Uno le hizo algún gesto, otro, y lo sigue. ¿Sí? Y en el alto comienza uno a vociferar al otro, y viene el otro y se sale del vehículo y terminan peleándose. Uno corneó al otro. ¿No les parece? Metafóricamente hablando. Uno lo toreó y el otro lo corneó. Resultó corneado. Tengamos mucho cuidado con la crítica, la murmuración, la queja, el chisme y otras expresiones de la boca, porque muchas veces son agresiones como corneadas que le damos a otras ovejas o a otras personas, y esto no es de agrado al Señor. Ahora, ¿qué hacía el pastor? Porque ese es el punto. ¿Qué hacía el pastor con esas ovejas? Eran pleitistas. Y se cornaban. Y ¿qué hacía el pastor?
esa es la tendencia natural que uno tiene. Bueno, hay que apartarlo porque esto es verdad. ¿Sabe qué? Buscaba otra que corneaba también y que coseaba, no sé si la palabra es correcta, ustedes me corrigen, y a esas dos las amarraba, le amarraba una pata con la otra de la pata trasera para que se quitara las ganas. Así que el pastor los amarraba pata con pata por un tiempo, hasta que aprendieran a convivir, hasta que aprendieran a comer juntas y a caminar juntas. ¿Sabe usted qué hace el Señor con nosotros? Porque hay hermanos y hermanas conflictivos también, hermanos, y que tienen pleitos y se cornean. Bueno, todos aquellos que de alguna manera hemos sido procesados ya hemos pasado por alguno de estos eventos, ¿cierto? Y nosotros quisiéramos, ¿verdad?, quitar esas ovejas. No, Dios mismo se encarga. Cada oveja con su... ¿Sí o no? Otro dicho popular. Tal para... Dios tiene la horma del zapato nuestro. Y entonces, hermanos, viene el Señor y para tratar nuestra naturaleza carnal, las actitudes, las expresiones o agresiones verbales, nos amarra, nos ata con otras personas con características similares. Se lo voy a demostrar. Abraham fue atado a su sobrino Lot. Les pregunto, ¿tenían dificultades entre ellos, sí o no? ¿Qué hizo Dios? Yo hasta hoy lo entiendo. Agarró la patita de uno con la patita de otro, figuradamente hablando, ¿cierto? Y los unió. Hasta que Abraham dijo, no, no podemos vivir juntos. Yo te agradezco, pero él fue el que lo llevó, ¿sí o no? Dios que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, pero él fue, no, sobrino, venite. Hasta que Abraham tuvo que, no, sobrino, no podemos vivir así, no, ¿para qué vamos a estar peleando y mirar a nuestros pastores también? Entonces, tú eliges a la mano derecha y yo me iré a la mano izquierda, y si tú eliges a la mano izquierda, yo me iré a la mano derecha, ¿sí o no? ¿Qué cree que hizo Dios con Jacob? Fue atado, lo amarró, ni más ni menos que a Labán. Por medio de su peregrinar, hermanos, Abraham fue atado. Por medio de sus negocios, por medio de su parentela, fue atado a Lot. Pero Labán, es decir, Jacob, fue atado por medio de lazos familiares. ¿Cuál es la atadura que Dios está usando en su vida? Yo reconozco las que Dios ha usado y sigue usando en mí. Con Abraham lo hizo a través de lazos familiares. ¿Qué era Labán para él? El tío. Pero después lo hizo por medio de trabajo. Lo contrató, ¿sí o no? ¿No será su trabajo algo que Dios ha puesto a su patita? Lo hizo por medio del trabajo, pero después lo ató por medio de el matrimonio con Raquel. ¿Qué tal? ¿No será su matrimonio? Ya le va a decir la esposa, ya ves, vos sos mi... No, usted también tal para cual. Dios quiere tratar la naturaleza de uno con la naturaleza del otro. ¿Por qué? ¿Hierro con hierro? Así que Dios usa al hombre para procesar a otro hombre. O mujer, pues, ¿sí? Pero lo hizo así, hermanos.
hasta que Dios trató la naturaleza carnal y engañosa de Jacob. Pero fue esa atadura, ese amarre en la patita de Jacob, es decir, con otra persona. Ahora pregunto, ¿cuántos años duró la patita de Jacob amarrada a Labán? 20 años. ¿Cuánto lleva usted? Le voy a mencionar otro. David fue atado a Saúl. ¿Sí o no? Porque Dios quería tratar la naturaleza de ambos. Porque Dios así lo hace, hermanos. Ahora, ¿cuál de los dos fue procesado entre Abraham y Lot? Los dos tuvieron la misma oportunidad. Pero solo Abraham se dejó procesar. Lot dijo hasta aquí y hasta ahí llegó. Lot alcanzó a ser justo, pero no aborreció la maldad. Entonces no alcanzó la santidad. Abraham sí. Y con Jacob tuvieron la misma oportunidad. Con Jacob, entre Jacob y Labán. Pero Labán no quiso. Se quedó siendo el mismo. Jacob sí se lo permitió. Ahora, ¿fue duro? Sí. Así nos procesa Dios. Ahora, David fue atado a Saúl. Primero, déjeme decirle, primero, por medio de un trabajo. ¿A qué llegó David? A la casa de Saúl. A tocar el arpa. De músico lo llevaron, ¿verdad? Pero era su trabajo. ¿Sí? Entonces, luego, por medio de otra atadura, ¿cuál fue? La victoria que tuvo contra Goliat, o sobre Goliat. ¿Sí o no? Y entonces se lo llevó al palacio. Y entonces quedó más atado. Y todo es así al principio, ¿verdad? Saúl, qué bendición haber traído a David. Miren, qué bendición, qué victoria hemos tenido. Llegan al pueblo, llegan a la ciudad, a Jerusalén, y salen las mujeres cantando. Saúl mató a miles. Ya decía Saúl, ¿verdad? Qué bendición, miren cómo me recibe. Qué bendición. Ay, gracias, David. Pero le añaden un coro más, una estrofa más al canto, ¿verdad? Y dicen, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Ya, ahí estuvo. Pero que ya estaban atados, las dos patitas, figurativamente hablando. ¿Sí? Pero después no llegó hasta ahí. Después quedó atado por medio del matrimonio con Mical. Y después quedó atado por medio de su amistad con... Vea, ¿tiene lógica? ¿Es perfecto el plan de Dios? Sí. ¿Tuvieron la misma experiencia, tuvieron la misma oportunidad tanto David como Saúl? Sí. Ay, hermano, ya no tengo tiempo para seguir. Pues termino. Solo déjenme unos minutitos, por favor. ¿Saben? Pedro, Jacobo y Juan eran buenos amigos y Dios los ató. Eran grandes amigos, hermanos. Sí. Excepto que había un detalle. ¿Sabe usted cómo le llamó a Juan y a Jacobo? Dice Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Y fue por algo que se le ocurrió al Señor, estos van a ser hijos del trueno. No. Conoció los berrinches. Se dio cuenta también que corneaban. Y era el grupo, ¿sí o no? Los tres del círculo cercano del Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan. Así que dijo, tengo 2 hijos del trueno, y viene y agarra a otro, sencillito como Pedro. Y los ata de la patita. Ovejas que debían de ser procesadas. ¿Sí o no? Y ustedes conocen al final cómo cada uno permitió que Dios terminara su proceso. Ahí los tres.
Entonces les decía, la última, la última. Ay, hermanos, hay mucho que poder decir aquí, pero en esto de la oveja que es pleitista y cómo Dios trata con ella. Se lo digo por experiencia. Ah, hermano. Conmigo pocas y buenas. Así decía yo. Hasta que me di cuenta que... Ok. ¿Cuál es la última? O la otra, la última de la cual quiero hablar está en Ezequiel 34:16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. ¿Cuál es? Haré volver al redil la perdida, o extraviada o descarriada. Esta es la otra oveja. Son aquellas ovejas que no quieren que un pastor las pastoree, como la Biblia dice. Son las que no, el Señor es mi pastor. Son aquellas, hermanos, que están en una iglesia pero no están conformes, así que se van a otro lugar, pero y andan de iglesia en iglesia y corneando otro. Se van y se extravían. Andan descarriando, buscando sus propios pastos. ¿Verdad? Hermanos, ¿sabe qué hace el pastor con esa oveja? Este es lo más duro. En lo natural, el pastor toma una decisión que es dura pero necesaria. En lo natural, agarra la oveja, la pone en una mesa, agarra la patita de la oveja, la estira y con una vara le quiebra la pata a la oveja. ¿Cuántos quebraditos de pata hay aquí? La próxima vez que esa oveja quiera salir corriendo, quiera salir a extraviarse, ¿sabe qué? Ya no puede. Ay, hermanos. ¿Saben que esa fue la diferencia con Jacob? ¿Qué hizo Dios con Jacob? Lo descoyuntó. ¿Se acuerdan? Génesis 32:25 dice, y cuando el varón, Génesis 32:25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué es el muslo? ¿Cuál es el muslo? Es la parte de la pierna que va desde el encaje hasta la rodilla. ¿Sabe qué hizo el Señor? Y a partir de ahí, ¿cómo caminaba Jacob? Ya no podía salir corriendo a descarriarse. ¿Cuál era el problema de Jacob? Su naturaleza de engaño. ¿Qué hizo el Señor? Le quebró la patita. Le voy a decir el último de los que Dios le quebró la patita. El hijo pródigo. ¿Sí o no? ¿Se descarrió? Sí. Se fue. Y viviendo perdidamente, dice la Biblia, ¿cierto? Se malgastó todo con sus amigos, viviendo perdidamente. ¿Cuál es el problema del hijo pródigo? El amor al mundo. ¿Y sabe usted que en la iglesia del Señor hay ovejas también que tienen mucho amor al mundo? ¿Y que el Señor va a tener que quebrarle la patita? ¿Por el amor al mundo? Con el hijo pródigo. La Biblia dice que hasta que volviendo en sí, porque le faltó todo, lo perdió todo. Y allí volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen alimento y yo aquí vivo? Hermanos,
y se regresó. Tenemos que entender que somos ovejas de Dios y que Él va a hacer todo lo que sea necesario para protegernos y para llevarnos a sus pastos deliciosos y hacernos descansar, porque Él es el buen pastor. Pero para eso Dios utiliza sus procesos. Puede ser que nosotros seamos como aquella oveja que no espera los tiempos y los procesos de Dios a causa de la impaciencia. Dios va a tratar con usted. O puede ser que sea una oveja conflictiva, gruñona. O puede ser una oveja descarriada. No lo sé. Dios es el que conoce a cada oveja de su prado, de su rebaño. Y Dios está tratando de forma particular y lo quiere hacer con usted y conmigo. Amén. Solo pidámosle a Dios que cumpla todos sus propósitos. Que Dios bendiga a nuestros hermanos en Cristo. Puestos de pie, por favor. Vamos ahora.